Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen capítulo 32. Nota del autor. No pensaban que los iba a dejar con la intriga, ¿verdad? Kintsugi capítulo 32. La prueba de los dioses parte 2. Un juicio por combate. Rugió Ares. Esta es mi pelea, pequeño bastardo. Poseidón soltó una risita al ver a Ares. Cualquiera con 2 dedos de frente sabría ya que los insultos no afectaban a Hefesto. Incluso ahora, el comentario de bastardo no lograba irritar a su sobrino. Ares profirió una ráfaga de palabrotas antes de intentar abandonar el acantilado. Alcanzó la altura de un salto cuando un rayo lo alcanzó. No se puede interferir en el juicio, hijo mío. Ares contempló a su padre, con un destello de compasión entre su furia. Atado a su trono, Zeus se presentaba imponente pero solemne. La mayor fuerza de los olímpicos, obligado a seguir las reglas de Poseidón, aunque eso no era del todo cierto. Mientras Ares se tranquilizaba, y su ira se transformaba en preocupación, Zeus se centró en la realidad de la situación. Fue un desastre. Así de simple. Debería haberse dado cuenta. La idea de usar la ley divina para potenciar las leyes del Olimpo era una estrategia clave para derrocar a los titanes. Le costó bastante entenderlo, sobre todo aprender a ajustar su ámbito de la justicia, pero debería haber previsto que otros imitarían lo que él hizo. Nunca pensó que tendrían éxito. Mi propia arrogancia, pensó Zeus con una sonrisa irónica. Hera siempre me lo advirtió. Eso solo hace que duela más. Puede que estuviera sonriendo con sorna, pero por dentro estaba furioso. Su propio hermano, por muy deteriorado que estuviera su vínculo, usó la carta ganadora del Olimpo en su contra. Y lo peor de todo, habría hecho lo mismo si se tratara de su hijo. Quizás por eso no se ahogaba en su propio odio. Zeus se acarició la barba, absorto en sus pensamientos. Poseidón había usado su autoridad como rey para modificar las leyes que se aplicaron en el juicio. Zeus jamás se había planteado revisarlo, pues hasta ahora no existía ningún precedente al respecto. En este caso, él era juez antes de ser rey. Al menos en el futuro podremos mitigar esta molestia, murmuró Zeus para sí mismo, pero eso no nos ayuda en nada ahora. Su plan original era desestimar el caso de Poseidón desde el principio. Un juicio olímpico se basó en las circunstancias y las pruebas para imponer su veredicto. Si a eso le sumamos su autoridad colectiva, Poseidón habría sido simplemente ignorado, y su caso nunca habría avanzado lo suficiente como para siquiera empañar la divinidad de su hijo. En cambio, el juicio transcurrió sin obstáculos. Poseidón los había desviado a todos, y lo único que detenía a su hermano era una prueba de combate. Eso le enfureció, huelga decir. Esta era la forma antigua. Se suponía que debían ser mejores que esto. Zeus observó a Hefesto por un instante, antes de dirigir su mirada a Poseidón. Su hermano, a pesar de su imprudencia, siempre estaba a la vanguardia de las estrategias más ingeniosas en su guerra contra los titanes. Es un tipo astuto, pensó Zeus. Siempre es fácil olvidar que es inteligente. No era de extrañar que su hija odiara al dios del mar, bueno, lo odiara, con todo ese asunto de las emociones muertas. Debería hablar con ella sobre eso, ¿no? Se volvió hacia Atenea. Sus fríos ojos se clavaron en los de él y un escalofrío le recorrió la espalda. Lo dejaré para otro día, pensó, cuando no me manipule con sus palabras ni me maldiga. A pesar de su aparente falta de emociones, era extrañamente vengativa. Él se lo había hecho notar, la falacia de su actitud. No volvería a cometer ese error. Sintió la tentación de pedirle consejo a Atenea. Era la más inteligente de la sala, pues se dedicaba a descifrar leyes divinas día tras día. Pero tal vez ya era demasiado tarde. Hizo una mueca al mirar a Poseidón. El arrogante dios del mar sonreía con suficiencia, como si fuera el dueño del lugar. Pero también se percibía en él un atisbo de ira. Oculta, pero para quienes lo conocían, Poseidón no estaba nada contento. No es tan divertido cuando son tus leyes las que se están tergiversando, ¿verdad? Pensó Zeus con sarcasmo. Su autoridad era escasa en ese momento. Su divinidad estaba tan ligada a la ley divina que le dejaba poco margen de acción. La verdad era que probablemente ya era demasiado tarde para detenerlo.
Los dos dioses estaban apartados, estudiando, esperando. El dedo de Zeus se crispó. El impulso de comenzar el juicio se hacía cada vez más difícil de reprimir. Tenía que admitirlo, su hermano lo había engañado. Repasaba mentalmente todo lo sucedido, pero no encontraba la respuesta. ¿Qué podía hacer? ¿Había algo que pudiera evitarlo o al menos cambiarlo? Hefesto era joven. Fuerte, por supuesto, pero aún un dios en desarrollo comparado con Poseidón. Ninguno de ellos estaba en la cúspide de su poder, pero Poseidón le llevaba siglos de ventaja al más joven. Zeus se tensó al sentir el roce de Hera en su brazo. Ella permaneció donde estaba, pero su conexión permitía esa especie de familiaridad. «Cálmate», le susurró ella mentalmente. «Él tiene la ventaja ahora mismo. Gana tiempo». «Creo que ese problema ya está resuelto para nosotros», espetó Zeus. Observó a su hijo, el que había renacido con su sangre. La chispa entre ellos seguía intacta, pero no importaba. Aún podía sentirlo, esa firmeza inquebrantable. El pequeño y testarudo bastardo ni se inmutó ante la idea de enfrentarse a un dios que había alcanzado la madurez. Sin embargo, una chispa de celos corroía a Zeus al ver la unión de los hermanos. Ares parecía dispuesto a intervenir sin importar las intenciones de Hefesto, reprochándole a su hermano su estupidez y luchando contra la barrera que impedía el acceso de los demás dioses al lugar del juicio. Poseidón también lo notó. El cielo y los océanos compartían una mirada una que ninguno de los dos podía mantener. El tiempo para ese tipo de vínculo ya pasó, pensó Zeus. Miró al cielo, refunfuñando. Se habría reído del tic de Poseidón si no necesitara concentrarse. Siempre era lo mismo. Dioses, mayores y menores, invocaban su dominio, con la intención de manipular la ley para sus propios fines. Poseidón no fue el primero, ni sería el último, en aprender esta lección. En el tribunal de Zeus él tuvo la última palabra. El método de juicio ha sido aceptado. Zeus se puso de pie, su voz resonando por todo el Olimpo. Una sonrisa burlona se posó en Poseidón. La amargura de la astucia de su hermano contrastaba con la dulzura de su sorpresa. Será un juicio por combate. Poseidón le reclama a Ares el asesinato de su hijo. Hefesto actuará como su representante. Los brazos de Zeus se extendieron, como si intentara abarcar la totalidad del espacio que Poseidón había creado. Un relámpago se curvaba en los confines de los océanos a lo lejos, formando un anillo, con los dioses olímpicos en la cúspide. Por medio de Ares, todos los asuntos y agravios entre Poseidón, Ares y Hefesto se resolverán al concluir este combate, tal como lo dictan las leyes antiguas. Zeus sonrió para sus adentros, la ley divina se estremeció al intentar adaptarse a sus palabras. Zeus se volvió hacia Hefesto. Poseidón y Hefesto lucharán para incapacitar a su oponente o dejarlo fuera del campo de batalla. El dominio que rodeaba los tronos se estremeció por un instante, comenzando a expandirse formando un anillo. La propia autoridad de Poseidón intervino, reduciéndolo a la circunferencia del acantilado. Hefesto permaneció allí, completamente ajeno a todo. Así que Zeus continuó su camino sin impedimentos. El primero en caer o ser removido, perderá. Poseidón frunció el ceño. Era lo habitual hasta la muerte. Aunque no importaba, Zeus se puso rígido al oír la voz de Hera susurrándole al oído. No era precisamente su admirador, pero en el ámbito político, Hera era una basa devastadora. Ajustó sus palabras y volvió a hablar, aún más alto. Dado que Poseidón no notificó al tribunal el cambio de jurisdicción, se le impondrá una sanción. Poseidón soltó una risita oscura y retorcida mientras miraba a Zeus. Bien, hermano. Haz tu berrinche. El cielo mismo parecía fruncir el ceño junto a Zeus, y los relámpagos se volvían más erráticos mientras danzaban sobre ellos. El rey de los dioses intentó hablar, pero sus pensamientos divagaban. Desde el comienzo de todo este desastre, Hefesto se mantuvo firme. La leve vacilación en los pasos de su hijo había desaparecido. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en Poseidón. En aquel muchacho no se vislumbraba resignación alguna. En el don que compartía con Hefesto, solo sentía certeza. Aunque no ganara haría que doliera. La sonrisa burlona de Zeus se volvió casi ridícula. Si todo iba a irse al garete de todas formas, mejor que fuera a lo grande.
Los ojos de Hera se abrieron de par en par al verlo ponerse de pie. Deja que tu padre prepare el escenario, pensó. El rayo cayó, enroscándose alrededor de Zeus en una demostración de poder. Mientras que Hefesto lo interpretó como una fanfarronería, Poseidón lo vio como lo que realmente era. ¿Qué tramas, hermano?, pensó. Normalmente, en ese tipo de enfrentamientos recaen las transgresiones de cada parte. Es correcto, hermano. Poseidón asintió a regañadientes. Recurrir a este tipo de juicio también tiene un coste asociado, sonrió Zeus con sorna. Él ya sabía la respuesta, sintiendo como la mirada de Poseidón se agudizaba. Un pequeño empujón de autoridad por aquí. Otro empujón por allá. El cielo se oscureció, las sombras de las nubes temblaron mientras algo encajaba. Si Zeus conocía a su hijo, entonces esta era la mejor opción. Por tus transgresiones, Poseidón, tal precio no se le puede exigir a Hefesto. A Poseidón no pareció importarle, pero la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de su hijo fue más que suficiente para convencerlo de que era la mejor decisión. El cielo retumbó, y las leyes de Poseidón se doblegaron ante la voluntad de Zeus. Eso es todo, pensó Poseidón, molesto, pero cuando Hefesto vence, puede obtener la retribución que él elija, como dictan las antiguas costumbres. El sol brillaba con fuerza en el cielo, un acuerdo aceptado y regido tanto por las leyes de los dioses como por las del caos. El mar se calmó, sumiéndose en una serenidad absoluta. El lento movimiento de la cabeza del dios del mar habría matado a cualquier dios menor. Calificarlo de apocalíptico no le hacía justicia a la absoluta profanación que emanaba de su mirada. ¿Te atreves a suponer que perdería? Hefesto puso los ojos en blanco. Se podía oír el crujido del tridente de Poseidón, el mar bajo sus pies agitado por su ira. Poseidón avanzó lentamente, decidido a acabar con todo cuanto antes. Acabemos con esto de una vez. Que empiece ya. Gruñó Poseidón. Su perilla se erizó y sus ojos adquirieron un brillo aún más asesino. Su ego herido no le permitiría pasar por alto semejante comentario. Se enfureció aún más cuando su sobrino levantó la mano. Otra vez con esto, hijo mío, solo habla, murmuró Zeus. Me gustaría hacer una petición antes de empezar. Los dioses olímpicos se cansaron. No sería descabellado que un dios joven solicitara al menos algunas restricciones contra un enemigo más viejo y poderoso. El problema radicaba en el insulto que eso supondría. ¿Ah, sí?, sonrió Zeus. Preparó el perno maestro, listo para lanzárselo directamente a la cara de su hermano si fuera necesario. ¿Podrías al menos fingir que te preocupa su petición?, murmuró Hera. Incluso Poseidón sintió suficiente curiosidad como para guardar silencio. Hefesto se volvió hacia Hestia, la silenciosa diosa sentada junto a las llamas frente al trono de Zeus. Bueno, es más bien una petición para la tía Hestia, si me lo permites. Las leyes que ataban a Zeus no lo detuvieron en ese momento. No dudó ni un instante y permitió que Hestia apareciera ante su sobrino. Iba velada, como siempre, y el brillo de sus ojos bajo la tela parecía brasas. Sobrino, dijo ella, estirando el cuello para mirarlo. Sabes que no puedo interferir. Lo sé, tía Hestia. No es tu intromisión lo que te pido. Más bien, te pediría que, temporalmente, interpretaras el papel de Parácletos. Grieta. Hestia se tensó un poco. El sonido del trono de Hera rompiéndose bajo su mano resonó con furia en el vasto océano. Poseidón parpadeó, casi hundiéndose unos 30 centímetros en el agua antes de recuperar el equilibrio. Hestia tuvo que concentrarse, cientos de preguntas le vinieron a la mente. Finalmente se decidió por una sola. Sobrino, ¿por qué me preguntas algo así? Alzó la mano entre ellos, y su mano se encendió en llamas. Estas danzaron suavemente desde su palma, parpadeando delicadamente como un latido del corazón. Según entiendo, los dioses deben compartir alguna afinidad para que exista un vínculo con Parácleto. Me preocupa que, si me esfuerzo demasiado, esto tenga consecuencias negativas en el mundo terrenal. Teniendo en cuenta que la última vez que intentó darlo todo, Lemnos casi entró en erupción, tenía motivos para estar preocupado. Zeus se llevó la mano a la cara, sacudiendo la cabeza. Claro que su hijo estaba preocupado por eso. Esto no es algo que puedas hacer así como así. Espera, murmuró Zeus.
El señor del rayo vaciló al darse cuenta de algo sorprendente. No explicaba absolutamente nada. Oh, pensó Zeus, llevándose las manos a la cabeza avergonzado. Sabía que había olvidado algo la última vez que estuvieron juntos. En su defensa, se lo pasó de maravilla, pero aún así, Poseidón ya se reía entre dientes. El absurdo se desbordaba sobre su furia. Sacudió la cabeza, sonriendo con sorna mientras se apoyaba en su tridente. El agua bajo sus pies no cedía ante su peso. Adorable. Ella alzó su mano sobre la de él, el velo desvaneciéndose en un suave resplandor de fuego. Era tan hermosa como Poseidón la recordaba, incluso más. La calidez del hogar emanaba de ella mientras su otra mano abrazaba el fuego que los unía. Su cabello parecía centellear como las llamas que ella cuidaba. La petición era más que simples palabras. El eco entre ellos vibraría, ya fuera en aceptación o en rechazo. En cualquier caso, requería su concentración. A pesar de su instinto de rechazarla, aminoró el paso al observar a su sobrino. Siempre había sido una diosa pasiva, silenciosa. Sin el velo, su mirada parecía de piedra. Había madurado un poco. Ahora irradiaba una elegancia y una seguridad que no había tenido en su juventud. La vacilación que solía acompañar su andar había desaparecido por completo. Su mirada firme le confirmó lo que ella ya sabía. Él no lo sabe, pensó ella. El papel de Paráclito era profundo. Una conexión similar a la de un padre y un hijo. Un vínculo que moldeaba al dios joven, quien aprendía de los dominios sinérgicos de su mentor. No era raro que, como resultado de esta estrecha conexión con su Paráclito, experimentaran cambios. No era un vínculo que debiera tomarse a la ligera. Pero tampoco era un vínculo que un niño debiera iniciar. Era un vínculo que ya debería haberse establecido para él. Hestia le observó, meditando su petición durante un rato. Hefesto, en cambio, no estaba tan tranquilo. O mejor dicho, sus inquilinos no lo estaban. Tras el enésimo golpe de martillo en la nuca, Hefesto finalmente cedió ante la insistencia de Estigia. Casi se cae al suelo por sus gritos. Hefesto, espera. No lo entiendes. ¿Qué pasa? Pensó, es solo por el conflicto que se avecina. Y entonces, Hefesto conoció la belleza. En el segundo que siguió, su tía reveló su esencia, plena y verdadera. Los celos del dios del mar se avivaron al ver brillar los ojos de Hefesto. Si bien solo Hefesto podía verlo, los demás pudieron percibir lo que ella había hecho. Una vez, en el vientre de su padre, le había revelado su esencia a Poseidón, y él había quedado prendado desde entonces. Su calidez era adictiva. Se había negado a un vínculo así con todos los dioses, incluso con su propio hijo. Sin embargo, lo estaba considerando aquí por esa cosa. Para Hefesto, el mundo se había sumido en un mar de oscuridad. Pensó que se había desmayado por un instante, hasta que el suelo bajo sus pies estalló en llamas. Colores y luces danzaban entre los fuegos y comprendió lo que aquello sucedía. Un núcleo, mostrado libre y completamente. Esta era Hestia. Ella era mayor que él, pero su interior era más blando que el de él. También hace calor, pensó. La calidez maternal lo envolvía, y cerró los ojos mientras se deleitaba con su gracia. Ella era la dueña del hogar. Un poder más apacible que el suyo, pero que lo empequeñecía por completo. Comparado con ella, él era una piedrecita en medio de una montaña. Sin embargo, a pesar de su imponente divinidad, parecía tan frágil y pequeña. La mayor de los dioses olímpicos. La más fuerte. La más cálida de su especie, con colores como un fuego titilante. Un suave crujido resonó en su oído. ¿Es esto lo que vieron los demás cuando revelé mi verdadera esencia? Pensó. Pero no solo admiraba sus virtudes, sino también sus defectos. Era resiliente, pero un tanto cobarde. A pesar de su amor y calidez, se mostraba reacia a involucrarse más. Siempre hablaba, pero nunca actuaba. Sin embargo, también era disciplinada. Prefería cargar con el peso de las llamas del Olimpo que liderar a los demás. En su interior, albergaba el temor de no preocuparse realmente por su familia. De que su falta de esfuerzo se debía más a la apatía que al agotamiento. De que no era suficiente. La duda la paralizaba. En otro tiempo había sido una diosa orgullosa, una asesina de titanes.
Ese orgullo se había marchitado hasta convertirse en una cáscara vacía, y ahora era esto. Solo una silenciosa voyeur que no hacía nada. El mundo se desvaneció una vez más en los reinos de la vigilia. Miró a su tía. Sus ojos parecían pesados, como si mirarlo le resultara difícil. ¿Estás segura de esto?, susurró, con cierta vergüenza en la voz. Él asintió inmediatamente. Ella sostuvo su mirada, antes de fijarla en su mano. Sus manos se cernieron sobre la llama que los separaba. Dudó solo un instante, antes de unir lentamente sus manos. Muy bien, sobrino, susurró, con la decisión tomada. Sus manos se apretaron alrededor de la llama, el vínculo finalmente se inició, y conoció el dolor. Hefesto había sido introducido suavemente en su interior, pero ella fue arrojada a él. Un viaje accidentado, como si 1000 pequeñas cuchillas le cortaran la piel. No había un mar de calma, ni fuegos suaves y vibrantes. No, porque su núcleo era una losa circular de metal, con grietas que escupían llamas. Todo a su alrededor era una explosión de fuerza, como si el núcleo mismo estuviera listo para luchar. Observó el núcleo, y su mirada se tornó cada vez más angustiada cuanto más lo miraba a él. Había sentido una pizca de esto cuando lo ayudó hacía mucho tiempo. Había supuesto que ese había sido el punto álgido. Ella estaba equivocada. No se trataba solo de grietas. El metal, fusionado con su fuego, estaba cubierto de arañazos, abolladuras y, curiosamente, espadas. En su interior se encontraban incontables hojas, flechas y lo que parecían marcas de garras, todas retorciéndose alrededor de la superficie. Era un núcleo marcado por la guerra. Este no se sorprendería si esa fuera la razón por la que Ares se sentía tan unido a su hermano. Ambos habían sido marcados por la batalla de alguna manera. Estia se mordió el labio, observando la escoria fundida de hierro forjado. El magma brotaba de las grietas de su núcleo, de un rojo abrasador, para luego encenderse y fluir de nuevo hacia él. A su espalda se encontraba su propio núcleo, cuyo flujo de energía solo estaba limitado por su voluntad. Con vacilación, extendió la mano. Sus dedos apenas rozaron la cáscara de su núcleo, y una hoja sobresalía. La atravesó, indiferente al metal carmesí ante lo que tenía delante. Una defensa subconsciente. La hoja se deslizó lentamente de su mano. No había sangre, pues aún no había alcanzado su punto máximo. La compasión la invadió al contemplar su esencia, sus dedos rozándola. Era, en verdad, algo roto, unido entre sus fragmentos mortales y divinos. La divinidad plena de un dios, entrelazada con la esencia del hombre. Roto pero aún vivo. Era hermoso, en un sentido retorcido. Quizás para otros dioses, lo único que verían sería algo feo y roto. Pero para ella todo su ser rebosaba de una voluntad que jamás se doblegaría, endurecida por el tiempo y la experiencia. Al verlo ante sí, su decisión se reafirmó. Ningún niño merecía estar solo, sin importar su origen. Si ella debía ser el centro del hogar, que así fuera. Dudaba que alguien, salvo un olímpico, pudiera con ello. Su poder era demasiado tosco para cualquier otro, demasiado diverso. En todo el panteón, solo 2 podían soportar su poder: Hestia y Prometeo. La titánide del fuego era bondadosa, es cierto, pero había veneno en esa bondad. Un veneno al que no expondría su sobrino. Reforzando su determinación, su divinidad afloró. Colocó su mano sobre su núcleo, esta vez por completo, y se sorprendió al sentir el metal. Shunk. Se mordió el labio cuando la espada dentada le atravesó la mano. Su defensa subconsciente volvió a activarse. De su herida brotó fuego que se extendió por el núcleo que tenía delante. Un instante después, la perspectiva cambió. El núcleo, antes gigantesco, ahora cabía en la palma de su mano. Acercó el núcleo a su pecho, como si quisiera abrazar todo lo que él era. Aunque solo fuera por un instante, le concedería un respiro. Sonrió mientras el núcleo se abría lentamente y las grietas se expandían ligeramente. Su poder fluyó hacia él, sellando el vínculo. Ella conocería todo lo que él era, así como él la conocía a ella. Entonces, una cuerda le rompió el cuello. Grieta. Se sobresaltó al ver a Hefesto en el mundo real, mientras su sobrino la sujetaba por los brazos. Los recuerdos aún se reproducían en su mente.
colgada de una cuerda, un cuchillo cortándole la garganta, las costillas fracturadas por un golpe seco. Tía Hestia. Una hoja le atravesó el corazón, su cuerpo fue partido por la mitad, una mandíbula monstruosa se clavó en su abdomen. Piedras afiladas la perforaron. Fue demasiado rápido. No podía comprenderlo en absoluto. Ajustó el vínculo, recuperando el aliento. Las palabras de su sobrino cayeron en saco roto mientras ella finalizaba todo. Recordó la voluntad inquebrantable del núcleo que acababa de ver. No se acobardarían, no esta vez. El dolor disminuyó al consolidarse su vínculo, y los horrores fantasmales se disiparon rápidamente al sellarse el último lazo. Pero no lo olvidaría. No podía quebrar. El vínculo se selló por completo y su divinidad fluyó hacia una extraña grieta. Había una profundidad en su interior que no debería existir. Ella la siguió, un fragmento de sí misma formándose para investigar, y fue testigo de lo inimaginable. Eso es imposible, pensó. Era un mundo real lleno de vida. El cielo albergaba objetos extraños y armas de todo tipo clavadas en el suelo. Algunas eran armas normales, de uso humano. Pero muchos fueron una maravilla. Empujón. Hestia cayó hacia adelante, volviéndose para mirar a la furiosa ninfa que ahora se cernía sobre ella. Fuera. Gruñó Styx. Hestia observó al espíritu que tenía delante. Aunque nunca la había visto, la reconocía. «Debe ser Estigia», susurró ella. En sus ojos, casi llorosos, se reflejaban los celos. Cualquier dios habría reaccionado con furia ante semejante afrenta, pero Hestia solo sentía compasión. ¿Cómo podía vengarse de una mujer así? ¿Quién había dedicado tanto a la joven deidad? Hestia se puso de pie, con una sonrisa dulce. La naturaleza de Hefesto y Estigia era demasiado divergente como para que Estigia hubiera asumido ese papel, por mucho que lo deseara. «No diré ni una palabra», susurró Hestia, mientras su figura desaparecía del mundo. Sin embargo, tales palabras no significaban nada para los ríos que corrían por sus aguas. «Tía Hestia, ¿estás bien?». Apenas había pasado un instante, con los brazos todavía sujetos por Hefesto. Para los demás dioses, apenas habían transcurrido unos segundos. Tenía los ojos muy abiertos, mirando fijamente al dios que tenía delante. Él simplemente arqueó una ceja, sintiéndose cada vez más incómodo cuanto más tiempo ella le sostenía la mano. Hestia llegó a una conclusión inquebrantable. «Mi hermana es un monstruo», pensó, «y una tonta». Ante ella se alzaba la máxima expresión del arte del tejido, que había eclipsado incluso a los más grandes y hábiles artesanos. Con menos de medio siglo de vida, había logrado lo imposible. Un mundo creado por él mismo, con sus propias reglas. Dentro de él, el toque del caos simplemente no existía. Fue un logro que habría trastocado toda comprensión de la energía divina y era, con total indiferencia, lo desechó. Así como el poder de Hestia fluyó hacia Hefesto, lo contrario también fue cierto. El deseo subconsciente de ayudar era poderoso. Una fuerza que inundó el cuerpo de Hestia, fue como la que no había sentido desde que asumió la carga. Respiró hondo, pequeñas llamaradas salieron de su boca y la antigua fuerza regresó a sus extremidades. «¿Qué es esto?», pensó Hefesto. Podía sentir algo bajo sus dedos. La conexión era débil por su parte, vibraciones que fluían en contra de la propia divinidad de Hestia. Ella sonrió dulcemente mientras le observaba. Era adorable la forma en que entrecerraba los ojos. No sabía qué era, solo que la irritaba profundamente. ¿Cómo pudo nacer semejante niña de su abandono?, pensó Hestia. Quiso alcanzar su rostro, ofrecerle algo. De repente, se le cortó la respiración. Su divinidad, ligada a su vínculo, se estremeció. La coraza metálica se alzó como un escudo, cubriendo lo que pudo de su propia esencia. Las llamas del oeste se encontraron con el baluarte de Hefesto y resultaron insuficientes. Por primera vez en siglos pudo respirar, plena y profundamente. Con la fuerza llegó la ira y, por una vez, se sintió bien. «Tía Hestia». Casi se echó a reír, y una sonrisa suya se tornó cada vez más tierna. Ni siquiera se da cuenta, pensó con una risita. Era mejor que no explicara. Llegaría un momento en que Hefesto ya no necesitaría un paráclito.
Era mejor no añadirle otra carga, por mucho que lo hiciera de buena gana. Para los demás dioses, su fortaleza mental era insuficiente para soportar libremente el peso del oeste. Pero las experiencias del guardián contrarrevolucionario eclipsaron por completo a los dioses. Hefesto ni siquiera lo notó. Su esencia misma era indiferente a la supuesta fuerza abrumadora que lo asaltaba. Así como ella lo protegía, él la protegía a ella. Ella retrocedió un paso vacilante, como si dudara de su propia fuerza. Hefesto parpadeó, notando que había crecido. ¿Es ella, más grande? Pensó. Estoy bien, dijo con voz firme. El suave susurro se desvaneció, dejando a Hestia con un tono cálido y dulce. Era tan delicado y delicado como ella, y su forma se adaptaba a él. De hecho, cada palabra cobraba volumen, su espalda se expandía con músculos. Su frágil figura se fortaleció un poco, sus ojos brillaban con poder. Incluso su cabello adquirió un tono más intenso, más cercano al carmesí de su sobrino. El vínculo puede requerir un tiempo de adaptación, explicó Hestia, ajustándose la ropa. Su sobrino, al igual que los demás, solo pudo mirarla fijamente. La mujer silenciosa ya no existía, y eso, en sí mismo, era simplemente extraño. El fuego brotaba de los brazos de Hestia, enroscándose alrededor de su muñeca. No te preocupes, dijo, a partir de ahora, mientras yo esté aquí, no habrá volcanes en erupción. Hefesto se puso algo rígido. ¿Cómo lo supo? Poseidón parpadeó, sonrojándose brevemente al ver a Hestia volverse hacia él. Su expresión recatada se transformó en una de piedra. Sus labios carnosos se curvaron en una mueca de desprecio. Había fuego en ella mientras lo miraba con el ceño fruncido, sus delicadas facciones afiladas. La luz de sus ojos proyectaba sombras parpadeantes bajo su mirada. Quiso decir algo, pero lo pensó mejor. La furia maternal se disipó casi al instante, y Hestia recuperó su temperamento habitual. Ella se dispersó y reapareció junto a Zeus. Los ojos de su hermano estaban muy abiertos, al igual que los de los demás. Hermana, susurró. Es joven, murmuró. Tan terriblemente joven. Alguien tenía que hacer esto. Además, hermano, sus ojos se volvieron fríos como piedras, hablaremos. La próxima vez que tu hijo te pida información, explícasela con todo detalle y en contexto. Zeus parpadeó, mientras que los demás hermanos se encogieron un poco ante la repentina agresividad que Hestia parecía haber desarrollado. Quiero decir, para ser justos, lo estábamos pasando bien. Hazlo. Mejor. Zeus tragó saliva, ignorándola descaradamente. Hera quiso hablar, pero una mirada penetrante la dejó muda. Cuando había visto a su hermana así por última vez, durante la guerra, en el vientre de su padre, ¿cuánto tiempo hacía que no disfrutaba del calor que le brindaba la mayor de ellas? Aquella que debería haber sido su reina, pero que flaqueó bajo el peso de su responsabilidad. Por una vez Hera guardó silencio. Todos volvieron la vista al océano que se extendía ante ellos, a la imagen de Hefesto de pie ante Poseidón una vez más. El dios del mar suspiró, su mal humor se había disipado. Se frotó la nuca, con el tridente apoyado en el hombro. Así que eso era cierto, murmuró Poseidón. Miró a Hefesto y frunció el ceño. Sus ojos dorados aún le resultaban inquietantes. En serio, pensó Poseidón, se parecen demasiado. Culpó al elemento humano del diseño de Hefesto. Los parientes humanos siempre se parecían entre sí, a diferencia de los dioses, cuya apariencia podía cambiar drásticamente. Otra limitación humana sumida en la arrogancia humana. Poseidón sonrió con suficiencia mientras el pomo de su tridente reposaba sobre el agua. Lo curioso de las pruebas de combate, empezaron en el mismo instante en que fueron iniciados. Zeus respiró hondo y, con un poderoso bramido, la tensión se hizo añicos. Que comience el juicio. Poseidón bostezó, dejando caer su tridente. El arma divina permaneció clavada en el agua, como una hoja en la piedra. Se movió con lentitud, balanceando los hombros. El agua se estremeció a cada paso. Fue gracioso como Hefesto se puso en guardia, como si fuera capaz de contraatacar. Soy razonable, murmuró Poseidón, es necesario, sobrino. Estaban de pie, a 30 centímetros el uno del otro. ¿Retirarás todos los cargos?, preguntó Hefesto. Ya sabes la respuesta.
Entonces debemos hacerlo. Poseidón alzó la mano con pereza. Seguía apoyado en su tridente, casi aburrido. La divinidad del dios del mar se expandió hacia afuera, impactando contra los hombros de Hefesto. Poseidón se quedó un poco quieto, sintiendo como su poder emanaba de su sobrino. Envuelto en su propia divinidad, Hefesto había aprendido de su encuentro con Hades. De acuerdo, sobrino, sonrió Poseidón. Te prestaré toda mi atención. El mar a su alrededor se agitó violentamente. Una gran cantidad de agua de mar se formó sobre la cabeza de Hefesto. Con un rápido movimiento, el agua impactó contra Hefesto con un estruendoso eco. Salpicaduras de agua caían como lluvia tras el impacto, mientras el último torrente seguía cayendo. No entiendo por qué pensaste que esto sería diferente, gruñó Poseidón. Entrecerró los ojos, frunciendo el ceño al ver que Hefesto permanecía inmóvil. El agua se dispersó, reapareciendo sobre él en mayor cantidad. La mirada vacía solo hizo que Poseidón lo golpeara con más fuerza. Podía ver a través de sus aguas. Su sobrino ni siquiera se inmutó. Lo cual, en realidad, no era tan inusual. Conocía la inmensa fuerza de Hefesto. Lo extraño era que no se estuviera hundiendo. Como dios del fuego, mantenerse en la cima de su dominio no era tarea fácil. Antes de la batalla, tenía sentido. Ares o alguien lo estaba ayudando. Pero ahora, debería haberse hundido. Sin embargo, la divinidad que sentía proveniente de Hefesto nunca se centró en sus pies. En cambio, eran dos señales distintas. Una, la más poderosa de las dos, no la reconoció, pero la otra. Ella formaba parte de su corte. Tetis, murmuró, dándose cuenta cada vez más. ¿Cómo convenciste a esa bruja del mar? Hefesto surgió del torrente de agua, el vapor brotaba mientras apuntaba con el puño, TCH para concederte una bendición. Hefesto golpeó a su tío en el riñón. El impacto agitó el agua a su alrededor, pero Poseidón permaneció impasible. Sin embargo, a pesar de la inacción de Poseidón, Hefesto se sentía libre. Sus pies resplandecían con divinidad, y las bendiciones le otorgaban una apariencia de firmeza. Perdía el equilibrio, pero era algo que podía compensar. Probó sutilmente su peso, sintiendo como el agua le acariciaba los tobillos. Interesante, pensó. Ahora, Hefesto volvió a abalanzarse, con espadas formadas en sus manos. El par de espadas cortas de hierro eran de diseño griego. No dejaba de observar el cuerpo de Poseidón, notando las chispas que saltaban al chocar el metal contra su piel. Sin embargo, las túnicas se cortaron con facilidad, pues la tela no era de muy buena calidad. Hefesto arrojó las espadas deformadas, y las armas se dispersaron en partículas. La vestimenta de Poseidón resplandeció, despojándose de la tela superior y dejándolo solo con una larga faja alrededor de la cintura. Vamos, mi pobre esposa me hizo eso. Ten un poco de piedad. Se burló. En las manos de Hefesto se formaron hojas de acero, y Poseidón notó la extrañeza del metal. Te has mantenido ocupado, sobrino. Dudo que los humanos tengan algo así. Volvió a atacar, con los ojos brillantes. Precipitarse había sido una estupidez. Así que lo mejor era analizar todo lo posible cada vez que Poseidón se burlaba de él. Su piel era antinatural, al igual que su propia fuerza. Las chispas de su espada revelaban una divinidad resplandeciente en sus ojos intensificados. Eran estratificados, como escamas de pez. Eres resistente, murmuró Hefesto. Soy más que eso, dijo su tío con una sonrisa burlona. Con un gesto, el agua bajo sus pies se arremolinó, desequilibrándolo. Cayó de bruces por la fuerza del agua. Al aterrizar sobre sus manos, Hefesto giró el cuerpo para golpear la barbilla de Poseidón. El estruendo metálico resonó por todo el mundo, sobresaltando incluso a su tío. Se frotó la mandíbula, pero una rodilla metálica le golpeó los dedos y la nariz. Una vez más, su piel absorbió el impacto sin dificultad. Esto es más que simple resiliencia, pensó Hefesto. Aceptó algunos golpes más, y la aprensión creció al darse cuenta de lo que sucedía. Cada golpe recorría todo el cuerpo de Poseidón. Como una piedra arrojada a un lago, la energía se propagaba en ondas, reduciendo enormemente el impacto. Su tío intentó forcejear con él, pero Hefesto usó a Poseidón como trampolín, empujando al robusto dios a cierta distancia.
Hefesto aterrizó de pie, retrocediendo aún más mientras evaluaba a su tío. El dios del mar bostezó, ileso. Esperaba más, repitió, intentando provocarlo. Así que este es el poder de Poseidón, pensó Hefesto. Zeus podía amplificar, Hades tenía un control preciso, e incluso poseía una percepción singular, además de su fuerza. La divinidad de un dios conllevaba propiedades singulares en sus manifestaciones. Esto era lo que les daba ventaja sobre los titanes. Porque mientras que los titanes podían ejercer su autoridad y dominios, las formas físicas de los dioses se veían potenciadas por las peculiaridades de su divinidad. Baste decir que Hefesto no quedó impresionado. Poseidón, al percatarse de ello, frunció el ceño. Dicen que eres educada, murmuró, pero en realidad eres simplemente arrogante. Hefesto ya había esquivado el ataque de Poseidón, cuya punta de tridente pasó inofensivamente por donde antes estaba. El intercambio fue breve, con poderosos golpes que no alcanzaron su objetivo. El amplio arco de ataque era más efectivo en la guerra que contra un solo enemigo, e incluso eso era sobreestimarlo. Tienes los ojos de tu madre. Eso sí que te lo reconozco. Hefesto puso los ojos en blanco. Mocoso arrogante. Poseidón sometió el océano a su voluntad, y el agua se arremolinó a su alrededor. Hefesto tarareó, saltando al otro lado de su tío. Intentando escapar. El agua se arremolinaba como una prisión, golpeando al dios más joven sin piedad. Poseidón alzó el brazo y golpeó con la palma de la mano hacia abajo, a la altura de la cintura. El océano giró a su antojo, creando un embudo. El agua lo arrojó al fondo del océano improvisado. No era tan profundo como un océano natural, pero la presión era casi igual de intensa. Las manos de Poseidón temblaban. La divinidad de su sobrino se hacía cada vez más difícil de contener. El agua bajo sus pies burbujeaba. En las profundidades, Hefesto soportaba la presión. Cerró los ojos y le aparecieron grietas por todo el cuerpo. El agua burbujeaba violentamente a su alrededor mientras se calentaba cada vez más. Curiosamente, en un océano natural, hacer esto sería un suicidio. La cantidad de entidades divinas que lo rodearían era incontable. Sin embargo, en el Olimpo, solo había un dios del que debía preocuparse. El agua que lo rodeaba era, a todos los efectos, la esencia líquida del poder de Poseidón. Si bien poseía las propiedades del agua, no era de origen natural, un hecho que aprovechó al máximo. Desplegó su divinidad y, al hacerlo, relajó sus restricciones mentales. Por una vez, luchó sin preocupaciones y estalló de inmediato. Literalmente, todo su cuerpo estalló con un poder volcánico. El centro de sus dominios finalmente entró en pleno funcionamiento. Aún sentía que había algo más, así que profundizó aún más, sin importarle las preocupaciones que antes habían frenado su poder. El cuerpo de Hestia resplandecía, afinando su divinidad para filtrar el poder de Hefesto. Nadie notó el ligero temblor de sus manos. El fuego no. Poseidón tuvo que retroceder bruscamente cuando el fuego brotó de la superficie del océano, impactando contra las nubes de tormenta que se cernían sobre ellos. El fuego se propagó, quemando todo a su paso, extendiéndose por el horizonte, un mar que rivalizaba con el de Poseidón. Las llamas caían del cielo como lluvia, lamían como fauces rabiosas, chisporroteando la piel de Poseidón. Lo que comenzó como unas pocas burbujas se extendió rápidamente, el océano se consumió mientras las llamas seguían ardiendo. Era inútil mantener a su sobrino bajo control. Nada cambiaría si había esperado evitar los aspectos más brutales de la ley Atlante, pero así fuese. La crueldad era una forma de misericordia. Cerró el puño, la presión aplastando a su sobrino. Sus dedos nunca se cerraron en un puño propiamente dicho, su fuerza luchaba contra una resistencia invisible. Poseidón sudó un poco, sintiendo como su sobrino se elevaba con fuerza, luchando contra él. La divinidad de Hefesto era extrañamente adaptable, mezclándose con la suya. Poseidón gruñó, su divinidad temblando, demasiado para que pudiera controlarla. El resplandor de Hefesto se concentraba a cierta distancia del propio Poseidón, y el tono anaranjado de las llamas se alejaba cada vez más. Intentando tomar distancia, dijo Poseidón con una sonrisa burlona. Su atención se centró en la mayor parte del poder que intentaba escapar.
Su fuerza se concentró como un toro enfurecido, sin importarle ningún obstáculo o peligro. Hefesto emergió del océano justo bajo la mirada de Poseidón. No desprendía ni rastro de divinidad. Su concentración la dirigía hacia adentro mientras su puño destrozaba la mandíbula de su tío. Debió ser el impacto, esa fue la justificación de Poseidón para haber sido lanzado hacia atrás. Mientras su tío se recuperaba, cayendo de espaldas al agua, Hefesto abría y cerraba el puño. Solo un poquito más, pensó. Empezó a correr, y una nueva arma se formó en su mano. Todo el panteón sintió la diferencia de inmediato. Un arma que no estaba hecha enteramente de materiales mundanos, ni siquiera divinos. Un arma que no podría existir de forma natural en este mundo. Un noble fantasma. Era una lanza común, un arma sin nombre de rango D que había sido guardada en la bóveda de Gilgamesh. Archer la había examinado durante su enfrentamiento con el antiguo rey, entre innumerables armas más. Tenía la capacidad de aumentar su poder de penetración. Poseidón se puso de pie, con la sonrisa burlona borrada, mientras Hefesto avanzaba. La punta de la espada chispeó contra la resistente piel de Poseidón, pero la hoja no flaqueó y rebotó sin causarle daño. Hefesto golpeó unas cuantas veces más, cada golpe ligeramente más fuerte que el anterior. Un fuerte golpe al cuello de Poseidón finalmente abolló el arma. Esta se dispersó en brasas centelleantes, mientras Hefesto se acercaba. Es inútil, gruñó Poseidón, recibiendo los golpes, ¿para qué molestarse? Pero bueno. Jugaremos a tu manera. El tridente flotó hacia la izquierda, y Poseidón asestó un golpe. La actitud de Hefesto cambió al instante, esquivando el puñetazo recto. Un fuerte paso adelante mientras paraba el golpe le permitió golpear con el codo el pecho de su tío. Fue más fuerte que los demás, y la conmoción desconcertó a Poseidón por un instante. Era justo la oportunidad que Hefesto buscaba. Acortó la distancia, sujetando el brazo de su tío. Giró el cuerpo, estrellando su espalda contra el pecho de su tío. Con un fuerte empujón, lo volteó por encima del hombro. Poseidón se estrelló contra el agua como si fuera hormigón. Ya me lo imaginaba. No puede sumergirse en estas aguas, ¿verdad? No, es demasiado pronto para saberlo. Ga. Sin dudarlo, agarró el brazo de su tío y lo estrelló en dirección contraria. Se arrodilló boca arriba, con una mano en el hombro y la otra, sujetando con fuerza la muñeca de su tío. El dios del mar rió. Eres un luchador. Usando los trucos de tu hermano. ¡Qué tierno! Soy invulnerable, muchacho. Mi propia carne es impermeable a estallido. Poseidón se quedó inmóvil. Hefesto había clavado los dedos en la articulación del hombro de Poseidón. Con más fuerza de la que su tío había sentido, hasta entonces le dislocó la articulación. Hefesto echó hacia atrás el brazo dislocado y golpeó con la palma abierta el codo extendido. Estallido. Mierda. Tu piel puede ser resistente y capaz de dispersar los ataques. Pero eso no significa que seas invulnerable, murmuró el dios del fuego. Lo había supuesto desde el principio, tras haber visto a su tío sangrar hacía algunos años. Pero, sobre todo, fue el desvarío de Styx en su mente lo que lo confirmó. Invulnerable. Invulnerable. Mocoso arrogante. Ni siquiera sabes el significado de la palabra. Mi bendición no se puede replicar tan fácilmente, seas olímpico o no. Hazle lo mismo al otro brazo de Hefesto, y luego a las patas de este pez. Rómpele su frágil espina dorsal como una ramita. Reconocí que era difícil concentrarse con su diatriba. Pero perseveró. Intentó ajustar su agarre, pero un torrente de agua lo golpeó en el pecho. Antes de que lo lanzaran por los aires, echó la pierna hacia atrás, clavándosela en el estómago de su tío mientras salía disparado. En el instante en que aterrizó, ya se dirigía hacia Poseidón. El brazo del dios del mar volvió a su sitio, y una oleada de divinidad hizo que el agua estallara hacia afuera. Hefesto se cubrió el rostro, abriéndose paso a la fuerza. Poseidón comenzó a reír, con una mano en el cabello mientras volvía a sujetar su tridente. Te reconozco esto, sobrino. Luchas mejor de lo que pensaba. La ira se mezclaba con la compasión cuando Hefesto emergió del diluvio del océano. Ahora había algo en su tío. Hefesto se detuvo bruscamente con los ojos entrecerrados. Se balanceó un poco con el agua, mientras Poseidón le daba un golpecito en la barbilla con el puño.
Aquí mismo, dijo Poseidón con una sonrisa burlona, te daré uno gratis. Por respeto, ¿sabes? ¿Qué pretende hacer? ¿Presumir o algo así? Murmuró Styx. Hefesto observó a la multitud. Por una vez, el rostro de Hestia no estaba cubierto por el velo. Este estaba recogido, enmarcando su rostro como el hábito de una monja. En un instante, sus miradas se cruzaron y él sintió, por un breve segundo, su disgusto y enfado. Por los antiguos titanes, ¿es tan estúpido? Por supuesto que no, pensó Hefesto, simplemente cree que es mucho más fuerte. Mi vínculo con Hestia lo hace dudar. De todos modos, aún no se ha dado cuenta, así que bien podría aprovechar la oportunidad. No dijo nada, caminando lentamente hacia Poseidón. Su divinidad se transformó, fusionándose con su cuerpo. Hera se inclinó hacia adelante, al igual que los demás. Reforzamiento. Ares se quedó inmóvil. Cada segundo que pasaba se grababa a fuego en su mente. Su hermano, de alguna manera, había transformado su forma mortal. Ares la imitó instintivamente por un instante, adaptándose a la sensación. Atenea ya había catalogado la habilidad, utilizando a Hefesto como modelo. Murmuró Poseidón. ¿Hiciste algo? ¿Qué truquitos tienes entre manos, sobrino? Las grietas en su cuerpo se abrieron como respiraderos. Desde el dorso de su mano derecha, se formó una hendidura irregular que se extendía en espiral alrededor de su brazo hasta el codo. Se detuvo a unos metros de distancia, mirando a su tío. Tú te lo buscaste, murmuró. Las venas se le hincharon en los brazos y el cuello. Los músculos de las caderas y la espalda se tensaron al máximo, ejerciendo toda la fuerza de la que era capaz. La fuerza con la que echó el brazo hacia atrás fue suficiente para que el aire entrara en contacto con su puño. Al lanzarse hacia adelante, Poseidón se dio cuenta de algo. Hefesto nunca se había esforzado. La comprensión llegó demasiado tarde. De repente, la divinidad que habitaba en el cuerpo de Hefesto estalló, impulsándolo hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Las grietas en su brazo, ahora dispuestas en espiral, ardían intensamente. Como un posquemador, el empuje de la explosión de maná se intensificó aún más. Golpeó con una fuerza que superó incluso la de Hera, aunque solo fuera por un instante. El calor de su cuerpo incendió el aire con rápidos estallidos. Si bien su puño no traspasó la piel, pulverizó el hueso que yacía bajo el resistente cuerpo de su tío. Por mucho que el dios del mar pudiera mitigar el daño, eso era todo lo que hacía, una simple mitigación. Poseidón ya estaba en el aire cuando se dio cuenta de lo sucedido. Tosía sangre, sus huesos se crujían y sus instintos rugían sobre él. El océano se abalanzó sobre su amo, intentando atraparlo en pleno vuelo. Poseidón se desgarró a través del agua impulsado por la fuerza con la que había sido lanzado. Podía sentir como cada capa de agua se rompía bajo él, frenándolo justo al borde. Poseidón respiraba con dificultad, mirando sus pies en el colchón de agua en el que estaba suspendido. Giró la cabeza temblando. Su familia estaba a pocos metros. Aunque la barrera no se veía, estaba a escasos centímetros de ser expulsado del círculo que él mismo había creado. Se estaba conteniendo, pensó Poseidón. No me estaba atrayendo hasta aquí. Cada conflicto, cada gesto irritante, todo servía para acercarlo al único límite que existía en esta batalla demencial: los tronos. Su sobrino no se inmutó. Simplemente apretó el puño, y las brasas crepitaron al cerrarse las grietas. Hefesto parpadeó mientras miraba fijamente a su tío. La misma expresión serena, la misma absoluta indiferencia. Manteniendo la mirada, levantó una mano y dobló los dedos hacia atrás 2 veces. «Tráelo. ¿De verdad crees que puedes ganar?», susurró Poseidón. El mar se agitaba violentamente bajo los pies de Hefesto. La divinidad de Poseidón se desbordó como un tsunami, inundando la zona a su alrededor con una fuerza invisible. Esperaba que esto pusiera fin a todo esto, pensó Hefesto, suspirando mientras la presión aumentaba. «Casi lo tienes», murmuró Estigia. En su voz se percibía una mezcla de orgullo y preocupación. Su gélida divinidad recorría su cuerpo, refrescándolo alrededor de las piernas y el pecho. Era solo una sensación, pero comprendió lo que significaba. La pobre diosa intentaba calmarlo, aunque era ella quien más lo necesitaba. «Prepárate», advirtió.
Solo puedo ajustar la bendición decadente de Tetis hasta cierto punto. Hefesto ajustó su postura, mientras Poseidón seguía concentrado en su recuperación por un instante. El agua era turbulenta, pero técnicamente no era el océano sobre el que se encontraba. Irónicamente, para algo que parecía tan simple, permanecer de pie sobre el agua libremente era un verdadero milagro. El agua natural era un elemento purificador que erosionaba tanto el mana como la divinidad por igual. Para estructuras y criaturas de mayor tamaño, era factible, pero para un espacio tan pequeño como el pie de un humano, simplemente era imposible. Fuera de Dios o no. Pero esa era la ventaja del Olimpo. A pesar de que esta área era similar a un océano, en última instancia fue creada puramente por la divinidad. Una divinidad que se había agitado aún más. Hefesto intentó concentrar su propia divinidad para fortalecer su posición, pero el control le resultó más difícil de lo que hubiera deseado. Entonces, será por las malas, murmuró Hefesto. Poseidón se lanzó desde los tronos con la fuerza de una bomba nuclear. Tsunamis. Tras su impacto en los océanos, se desataron olas más altas que cualquier edificio moderno al estrellarse contra la costa. Así podrá entrar en sus propias aguas artificiales, pensó Hefesto. Esto será problemático. El oleaje era errático, pero Hefesto logró maniobrar entre las olas, manteniendo su cuerpo fuera del agua. Esquivó las numerosas manos que emergieron del océano, todas intentando arrastrarlo a las profundidades. Métete al agua. ¡Qué grito de guerra tan extraño!, murmuró Styx. Hefesto, con la ayuda de la bendición fragmentada de Tetis y la divinidad del Estigia, pudo mantenerse sobre estas aguas divinamente imbuidas. Desafortunadamente, saltar se le hacía un poco difícil. Aprovechando las olas, logró deslizarse con la corriente. Podía ver el rostro de su tío, que brillaba a su alrededor. Chorros de agua intentaron alcanzarlo, pero fueron destrozados por las armas que sostenía en sus manos. Los relámpagos pulsaban erráticamente sobre él, desviándose a toda velocidad de Poseidón. Supuestamente, no podía controlarlos, pero Hefesto no iba a dejar eso al azar. Su primer plan había fracasado, lo cual era una lástima. Sin embargo, el segundo era mucho más fácil de implementar. ¿Tenías algún plan de ataque después de eso?, murmuró Styx. Sí. Ataca. Poseidón emergió de sus aguas, mientras Hefesto esquivaba el tridente que intentaba atravesarlo. Concentró su divinidad en sus manos, empujando contra el agua para ganar distancia. Los dos dioses en guerra cruzaron miradas, y la divinidad de Hefesto palpitó aún con más fuerza. Innumerables armas surgieron del cielo, todas de fabricación común. Su primer instinto fue lanzar tantos fantasmas nobles de alto rango como pudiera. Sin embargo, había algo que quería comprobar. Poseidón parpadeó, observando las innumerables espadas que se formaban alrededor de Hefesto. ¿Qué?, murmuró. Continuar con el rastreo. Las armas se triplicaron y rodearon por completo a Poseidón. La voz de Hefesto resonaba con claridad a pesar del estruendo de la tormenta. Al unísono, todas las espadas apuntaron a Poseidón, mientras el dios del mar fruncía el ceño ante su gran número. Fuego. El chirrido del metal resonó en las aguas embravecidas. Lanzado con extrema fuerza, lograron atravesar casi toda el agua y estrellarse contra Poseidón. Se hicieron añicos sin causarle daño, pero la enorme cantidad lo abrumó. ¿Dónde estás, Urk? Una masa, otro fantasma noble sin nombre, se clavó en la mejilla de Poseidón. Este se giró para enfrentarla, pero Hefesto emergió del agua blandiendo un arma diferente, aunque similar. Resonó como un gong, golpeando las costillas de Poseidón. El dios del mar hizo todo lo posible, pero Hefesto simplemente se retiraba entre las aguas turbulentas y el acero que caía. El estruendo asaltaba a Poseidón por todos lados, y su visión se desviaba constantemente mientras intentaba seguir el rastro de todo lo que se movía. Hefesto había replegado una vez más su divinidad hacia su interior, y para su sentido divino era indistinguible de todas las demás armas. El siguiente golpe fue más fuerte. En el instante en que impactó en su espalda, Poseidón sintió que era más densa, que su presencia conllevaba mayor fuerza que la de las demás armas que lo habían golpeado. ¿Todavía te estás conteniendo?,
Poseidón clavó su tridente en el océano, y el agua giró a su alrededor en una enorme corriente. Poseidón se mantuvo erguido sobre todo, sin ataduras. Incluso cuando las hojas cayeron sobre su cuerpo, pudo divisar a su sobrino a lo lejos. Luchaba por mantener el equilibrio, perdiendo el equilibrio con la misma frecuencia con la que lo recuperaba. Poseidón alzó el puño, clavando una mirada de rencor en Hefesto. Ese anillo era tu única oportunidad. Así es como luchan los dioses, sobrino. El aire se estremeció cuando la autoridad de Poseidón arrasó con todo a su paso. Su ferocidad era brutal, pero Hefesto conocía bien su naturaleza. Él hizo valer su propia divinidad. Su relativa juventud fue aplastada por el poder superior de Poseidón. Las espadas que se habían formado se desmoronaron, pues la divinidad que las mantenía unidas se había roto. Si bien supuso un revés, confirmó algo que Hefesto se había estado preguntando en relación con su rastreo. Más tarde, pensó Hefesto, mantuvo la calma y se lanzó hacia adelante. Si bien esto era similar a su enfrentamiento con Hades, Hefesto ya no era el mismo dios de entonces. Su divinidad, que emanaba de sus manos, tomó la forma de una masa anónima de rango C. Sin importar la tormenta que Poseidón desatara sobre ella, la energía divina de Hefesto no flaquearía en un arma única y estable, especialmente a tan corta distancia. No permito tus travesuras, ahora enfréntate a mí como un dios. Bramó Poseidón. Hefesto se burló, esquivando las embestidas del mar. ¿Cómo debería comportarse un dios? Si fueras tan digno como dices, no estarías violando mujeres a tu antojo. Poseidón se quedó inmóvil por un instante, bloqueando la masa con el brazo. Mocoso insoler. Poseidón bloqueó la rodilla metálica con el otro brazo. Apartó a su sobrino y lanzó el tridente hacia adelante. El agua fluía bajo Poseidón mientras avanzaba, la hoja silbando hacia el abdomen de Hefesto. Al aterrizar, el agua se agitó tras la espalda de Hefesto. Un escudo ornamentado se formó a sus espaldas, un noble espectro que irradiaba una inmensa divinidad griega. El escudo que una vez había usado el Aquiles de otro mundo. Su nombre, Achilles Cosmos, le venía como anillo al dedo. Una vez desplegado por completo, prácticamente no había ataque del que no pudiera defenderse. Crujido. Los ojos de Hefesto se abrieron de par en par, mirando fijamente las puntas del tridente de Poseidón que le habían atravesado la espalda. ¿Qué? Pensó. Poseidón sonrió con sorna, utilizando el agua como puerta de entrada para clavar su tridente desde cualquier superficie. Bien. Con Poseidón justo debajo de él, Hefesto invocó a Arpe y clavó la espada antidivina en la clavícula de su tío. Para su disgusto, la espada no encontró agarre. Poseidón arrancó su tridente del agua, y el escudo que Hefesto llevaba a la espalda se desmoronó al ser arrancado el arma divina de su escudo y de su cuerpo. Lo presentía, pensó Hefesto, mientras se llevaba la mano a la herida. A pesar de todas las defensas que poseía el gran escudo, su eficacia solo alcanzaba su máximo nivel una vez desplegado correctamente. Aún así, incluso sin la invocación, era un escudo de rango a un escudo de rango a que se desmoronó ante el poder de un dios. Basta ya de esta farsa. Gruñó Poseidón. El tridente levantó a Hefesto del suelo, y los tentáculos del agua se clavaron en las pequeñas hendiduras de sus piernas. En cuestión de segundos, le arrancó las prótesis del muñón. Hefesto cayó al suelo, y su sangre se acumuló mientras Poseidón le arrancaba el tridente. Ignoró las amenazas furiosas de Ares. Sin embargo, la mirada de Artemisa era un tanto inquietante. De hecho, ahora que Poseidón les había dirigido una mirada, todos los dioses del Olimpo lo observaban con recelo. Incluso tú, hermano, pensó Poseidón, mirando a Hades. Daba igual. La victoria era la victoria, por muy desagradable que fuera. Porque esa era la verdad del mundo. Los fuertes devoraban a los débiles. Poseidón sintió un atisbo de respeto por la forma en que Hefesto se comportaba. Ni siquiera una mueca. La sangre brotaba de la boca de Hefesto, pues las heridas internas persistían. Puedes mostrarte fuerte todo lo que quieras, sobrino, murmuró Poseidón, pero verás que tus heridas no sanarán. Poseidón le apuñaló el hombro. En un conflicto con los dioses, nuestras divinidades no pueden mezclarse. Tardarás días en recuperarte. La divinidad de Poseidón interactuaba con la suya, y su presencia reducía la capacidad de curación de su cuerpo.
Era similar a la de Tifón, aunque ni mucho menos tan corrosiva. Hefesto observó la sangre en sus manos, concentrando su divinidad en su interior. Epa esto. Ignoró el río Estigia, concentrando su divinidad. Lo admito, eres un sobrino fuerte. Poseidón empujó su tridente hacia adelante, y el metal le hizo sangrar un poco el cuello. Ríndete. Acaba con esto. Tío, gruñó Hefesto. Sujetó el tridente con su mano ensangrentada, impasible como siempre. Hablas demasiado. Poseidón ya había sentido el fuego antes. Era invulnerable a las llamas. Sin embargo, por una vez, el calor le resultó claramente incómodo. Podía soportarlo si era necesario, pero aún así retrocedió con un escalofrío ante la columna de fuego que brotó de Hefesto. Sin que el agua lo impidiera, todo quedó purificado por un fuego abrasador. Las llamas se abrieron, dejando ver una luz que emanaba de las piernas de Hefesto. Prótesis metálicas cobraron vida, adhiriéndose a sus piernas. Recién creadas, no durarían tanto. Pero para un solo encuentro, eran más que suficientes. Las heridas resplandecían. El propio poder de Hefesto se aferraba a los restos de la gracia de Poseidón. Los ojos del dios del mar se abrieron de par en par, mientras el fuego brotaba de las heridas, expulsando la divinidad del dios. La sala entera quedó en silencio. ¿Qué acabas de hacer? Hefesto no dijo nada, observándose a sí mismo en medio de la sorpresa de Poseidón. Mi divinidad no se recupera tan rápido, pensó. Hefesto podía sentir cómo se había reducido. Había esperado que simplemente liberar la vida del poder ambiental le permitiera recuperarse rápidamente. Sin embargo, mientras su herida se cerraba lentamente, su divinidad se escapaba de él. Al parecer, las heridas infligidas por otros dioses no sanaban tan fácilmente como él hubiera deseado, con o sin divinidad persistente. Eso explicaría entonces el dominio de Apolo, pensó Hefesto. Poseidón estaba consternado por la idea de que un dios se hubiera despojado de su divinidad ambiental. La esencia de los dioses era perfecta, pero su incapacidad para aferrarse al poder de los demás hacía que la recuperación fuera un proceso tedioso y prolongado. Este simplemente lo empujó sin pensarlo. Sin embargo, si ese fuera el único factor que redujera la recuperación de un dios, las guerras nunca terminarían. Elegir perder el equilibrio. Poseidón soltó una risita sincera. Puedo respetar eso, Hefesto, ¿qué es eso? De su mármol de la realidad surgió un frasco de color naranja. Era un recipiente grande que Hefesto sostenía cómodamente en su mano. Parecía estar formado por algún tipo de cristal, un extraño cuarzo de color fuego. Levantó la tapa y la divinidad corrosiva que emanaba de ella hizo que todos, especialmente Poseidón, el más cercano, retrocedieran tambaleándose. De entre todos los ríos del inframundo, solo uno podía reconocerse por su sola presencia. El río de llamas que fluía por el Tártaro. Flegeteón. ¿Qué demonios estás haciendo, muchacho? Los dioses volvieron la mirada hacia Hades, cuya mirada amenazaba con destruir incluso a Hefesto. Sin pestañear, bebió directamente del frasco. ¿Estás loco? Sus heridas gritaban, la risa resonaba en su cuerpo mientras los dioses se estremecían. Para ellos, era como si alguien les estuviera pellizcando la vida, quemándola. Su cuerpo se estremecía cubierto de cicatrices. No le importaba si eran permanentes, pero considerando su naturaleza divina, era improbable. Miren sus caras. Rió Flegetonte, dales donde más les duele. El frasco de Flegetonte, o simplemente el frasco de Estus, como él lo llamaba. Era su divinidad destilada y almacenada en un frasco de cuarzo o vidrio, guardado en el inframundo. Le costó mucho trabajo, pero había logrado separar una porción de su poder dentro de la botella. Me quedan unas 2 cargas, pensó. El frasco era ilocalizable y se rompería después de haber sido utilizado todas sus formas. El material necesario tardaba en formarse. Pero no necesitaban saber eso, ¿verdad? «Estás loco», murmuró Poseidón. Ni siquiera pestañeó antes de que Hefesto se abalanzara sobre él. Con ambas piernas extendidas tras el salto, impactó contra el dios del mar con la fuerza de un meteorito. Mientras se alejaba a toda velocidad, Hefesto se crujió el cuello, ignorando la mirada malévola de su otro tío. Aunque, la verdad, la preocupación en los rostros de los otros dioses resultaba un tanto inquietante.
simplemente se estaba curando. Odio que uses su poder, gruñó Styx. ¿Qué te dije sobre eso? No hacerlo. Y aún así lo hiciste. Sí. Tú. Estoy ocupado, hablamos luego. El océano se arremolinaba sobre ellos, con Poseidón en la cúspide de su ascenso. Ahora me doy cuenta, sobrino, de que no hay lugar para la misericordia. No te detendrás. No si estás dispuesto a llegar tan lejos. El mar intentó ahogar a Hefesto, sobre todo con la divinidad pisándole los talones. Poseidón se estaba adaptando, ajustando su poder para arrebatarle el único medio para mantenerse a flote. Había oído que habías saqueado los espíritus del inframundo del mismísimo Hades, gruñó Poseidón, pero lo consideraba un simple rumor. La fanfarronería de un mocoso. Hades sentía que le palpitaban las venas. Su esposa era el único consuelo para su furia. Aunque no estaba enfadada, tampoco estaba del todo tranquila. Ver a alguien beber fuego del infierno era bueno, simplemente estaba mal. Poseidón escupió al océano, avanzando con fuerza. Basta ya, esto termina aquí y ahora. El agua se abalanzó sobre Hefesto, pero una vez más él simplemente cabalgó sobre las olas, adaptándose a las corrientes que intentaban alcanzarlo. ¿Qué te pasa, tío? El dios del mar se estremeció. Hefesto se encontraba ahora a tan solo unos metros de él. ¿Tienes miedo? Poseidón se tranquilizó. No volvería a caer en la trampa. El agua intentó golpearle las piernas de nuevo, pero la divinidad de Hefesto era ahora aún más densa, envolviéndolas en una capa protectora. Si bien el poder de un dios se regeneraba casi instantáneamente, la herida que había sufrido ralentizaba esa regeneración. Hefesto alzó la vista. El relámpago se curvaba ominosamente entre las nubes. Todavía no, pensó. En cambio, saltó. No huyas de mí, gritó Poseidón. Sin embargo, Hefesto siguió ascendiendo, casi hasta las nubes. Efectivamente, el dominio de Poseidón no podía llegar hasta allí. O mejor dicho, no lo haría. Hefesto se concentró profundamente, el aire vibró mientras invocaba su siguiente arma. La visión de esta casi hizo que Hades intentara matarlo. El nombre pronunciado durante la batalla heló la sangre de Poseidón. Cosito. Hefesto empuñaba con fuerza una lanza dentada, hecha completamente de hielo. De sus dedos emanaba vapor, pero el arma se mantenía firme. La arrojó, mientras Poseidón se burlaba y se inclinaba para interceptarla. Eso es demasiado obvio, sobrino. No me importa si invocas todos esos ríos infernales, igual caerás. La lanza pasó inofensivamente junto a Poseidón. Sin embargo, los afilados fragmentos de hielo no corrieron la misma suerte. La lanza impactó contra la divinidad de Poseidón, congelando su esencia en el acto. Los fragmentos afilados lo golpearon en la espalda, rompiéndose contra su piel. El hielo se desmoronó por el movimiento del agua. Poseidón rió. ¿Acaso intentas congelar mis aguas? ¿Qué clase de dios del fuego eres? El cielo quedó oscurecido, e incontables copias de la lanza se extendieron alrededor de Hefesto mientras caía lentamente. Fuego, murmuró. Cada una surcó los cielos, dejando a su paso estelas de niebla helada. Cada lanza se clavó en el océano, congelando todo a su alrededor. En cuestión de segundos, el océano entero quedó congelado. La niebla se filtraba desde el suelo ahora helado, y los ojos de Hefesto brillaban con una idea. Tú. El hielo brillaba con la luz que lo iluminaba. Hefesto seguía cayendo, a medio camino, con una enorme bola de fuego sobre su cabeza. El primer instinto de Poseidón fue ignorarla. La maldita bola de fuego, por muy grande que fuera, no podía hacerle daño. Poseidón se dedicó a intentar descongelar su propio poder. Miró el hielo, estremeciéndose al ver a la mujer sonriente que se escondía en él. Ella esbozó una sonrisa maliciosa, y sus cuernos no hicieron sino acentuar su intención perversa. La imagen se desvaneció cuando la bola de fuego finalmente se acercó. Se estrelló con una explosión, y la estela de vapor cubrió incluso la mirada de Poseidón con una densa niebla. Podía oír los pasos de Hefesto resonando sobre el hielo. Sin embargo, después de eso, no se oyó ni un solo sonido. De hecho, no había nada. Ni fuego, ni calor, ni divinidad. Era como si se hubiera esfumado de la faz del Olimpo. La divinidad que impregnaba la niebla tampoco ayudó. ¿Dónde diablos? Cruzar.
Poseidón se había girado, y un golpe lo hizo caer. Cruzar. Otro más, que le dio en las costillas. Rugió, clavando su tridente en el hielo. Este se agrietó, pero nuevas lanzas chocaron y lo sellaron de nuevo. ¿Qué está pasando?, pensó. Clic. Clic. Las costillas, el hombro, la parte posterior de las piernas. Cada pocos segundos, otro fuerte golpe impactaba al dios. Cada uno dejaba pequeñas brasas del poder de Hefesto. Al principio, no supuso ningún problema. Pero los golpes llegaban cada vez más rápido, cada uno dejando sus pequeñas marcas. Cada uno lo debilitaba, poco a poco. Suficiente. Poseidón buscó en lo más profundo de su ser y, por mucho que su orgullo lo detestara, emuló a Hefesto. ¿Qué pasaría si, de la misma manera que su divinidad se manifestaba en su interior, la aplicara también hacia el exterior? La tormenta se cernía sobre Poseidón, los vientos estallaban con una furia voraz. La niebla se disipó, revelando nada. «Tú bastardo astuto», murmuró Poseidón, observando las marcas de arañazos en el hielo. Invisibilidad. No. Poseidón se relajó un instante, cerrando los ojos. Recibió algunos golpes, pero nada que no pudiera soportar. Conocía ese truco, aunque su hermano lo dominaba mucho mejor. Su divinidad giraba a su alrededor, condensándose lo suficiente como para formar una suave luz azul. Parecía un remolino perezoso que fluía suavemente a su alrededor. Un espacio se movió rápidamente fuera de su alcance, pero ya era demasiado tarde. Poseidón alzó las manos y se formó agua nueva que se abalanzó sobre el cuerpo. Tiró de ella, dejando al descubierto una especie de prenda con capucha. Tras saltar a cierta distancia, Hefesto se burló, mientras ya estaba invocando un arco. «Hasta imitarías a mi hermano. Tu descaro no tiene límites». Una extraña flecha resonó y Hefesto tensó el arco. Era casi tan grande como él, de un negro ónix brillante. La sustancia polimérica de la que estaba hecho había sido mejorada con madera divina, pero distaba mucho de ser un producto terminado. Pero para lanzar flechas, serviría. Gimió, resistiendo con firmeza. La flecha vibró, y un sinfín de runas se formaron a lo largo de su borde en espiral. Un giro inesperado en la locura. Dionisio se animó. Caladvolk. Eso no es griego, fue lo primero que pensó era. Desgarró el espacio por completo, retorciendo todo lo que tocaba. Era como un arco iris que surcaba el hielo. Poseidón intentó parar la flecha con su tridente, pero tuvo que sujetarla con la mano libre debido a su velocidad. Siguió girando, incluso después de que el dios la atrapara. Era implacable, arrastrando a Poseidón cada vez más lejos. Sus pies se hundían en el hielo, pero fue la sangre que brotaba de su mano lo que lo enfureció. Como un tiburón, sus ojos se tornaron negros y sus dientes se afilaron. No, pensó. Su divinidad dejó de crecer. De todos modos, no iba a sufrir esa humillación. Sus rasgos desaparecieron, pero sus pensamientos se cortaron cuando la flecha le atravesó el pecho. Podía sentir la energía burbujeando. ¡Maldito bastardo! ¡Boom! El hielo se hizo añicos y el agua del océano brotó con fuerza cuando Caladvolk detonó. Los ojos de Hefesto brillaron al agudizar su visión. Por el vapor, pudo ver que Poseidón estaba herido, pero no gravemente. La piel de su mano estaba retorcida y presentaba una leve quemadura en el pectoral derecho. Poseidón contempló su mano sangrante. Su forma se transformó solo por un instante, pero logró controlarse. Aún así, el insulto no quedaba impune. Mirando fijamente a su sobrino, pronunció una sola palabra. Lotan. Hefesto retrocedió lo más que pudo, mientras la enorme cabeza de una serpiente emergía del hielo bajo él. Hefesto endureció su cuerpo, tirando hacia atrás de Ifrit. A diferencia de él, ella era pura divinidad. Enfrentarse a semejante monstruo, con dominios que se volvían en su contra, era una estupidez. La bestia era gigantesca, sin duda, pero nada comparable a la estatura de Tifón. Con el ancho de 8 hombres, el dragón marino era un espectáculo digno de contemplar. Si Ifrit representaba la majestuosidad y la belleza del fuego, este Lotan era la ferocidad de los océanos personificada. Gruesas escamas, una enorme hilera de dientes y 2 ojos que gritaban asesinos.
Carecía de extremidades, pues en su lugar tenía grandes hendiduras que expulsaban agua a presión. Era una criatura de las profundidades, traída para la batalla. Se abalanzó y se sumergió de nuevo. En cuestión de segundos, se estrelló contra él, rompiéndole la mayoría de los huesos. El poder de Poseidón se disipó y el frasco apareció en sus manos. Un trago rápido, y sus heridas humearon mientras todo volvía a su sitio. Solo queda uno, advirtió Flegetón. No tenemos suficientes reservas para fabricar otro. Lo sé, gruñó Hefesto. No es que le importara realmente. A pesar de todas sus advertencias, Flegetonte se lo estaba pasando de maravilla. Se alimentaba de su dolor mientras usaba sus supuestas aguas. Ay, así que me conoces, bromeó ella. No es el momento, pensó. La bestia se lanzó de nuevo al agua. El enorme leviatán era una bestia de proporciones casi bíblicas. ¿Dónde está tu linda ave?, gruñó Poseidón, su voz resonando incluso a esa distancia. ¿O es que tiene demasiado miedo de enfrentarse a mí y a Lotan? Hefesto inmediatamente se agarró el hombro derecho y atrapó el pico de Ifrit. Ella forcejeó solo un instante antes de ceder y regresar a su interior, desapareciendo en su pecho. Poseidón parpadeó, observando su propio pecho antes de volverse para mirar a Lotan. La bestia miró a su dios como el idiota que era, y se estrelló contra el océano. El hielo bajo sus pies retumbó, y el enorme leviatán avanzó una vez más. Hefesto alzó la mano. ¿Crees que una espada insignificante podrá? Ven, Higalima. La palabra paralizó a todos los dioses. El uso de nombres en un arma siempre se consideró algo infantil. Pero las palabras invocadas aquí no eran de origen griego. No eran más antiguas. Más poderosas. Antiguo. Del cielo descendió una enorme hoja, apuntando con precisión justo cuando Lotan emergía del hielo estrellándose contra el hielo. Lotan, espera. Gritó Poseidón. Una criatura divina cobró vida con un estremecimiento. Fue lanzada con una fuerza increíble, arrasando con todo a su paso. La sierra se estrelló contra la enorme cabeza de Lotan, derramando sangre dorada al instante. En cuestión de segundos, la cabeza de la bestia divina quedó incrustada en el hielo, su cuerpo temblando mientras luchaba por recuperarse. Lotan. Poseidón observó la enorme espada, y su ceño fruncido se suavizó. Incluso él conocía las espadas que empuñaba el dios de la guerra Sababa. Un panteón que había establecido su hogar en Mesopotamia. Los dioses que lo habitaban eran ancestrales. Aunque hacía mucho que se habían retirado del mundo mortal, aún se les mencionaba con respeto. El cielo se estremeció, el relámpago pulsó con 3 rápidos destellos. La cabeza de Zeus se giró bruscamente hacia las nubes. Ni siquiera sabes lo que has hecho, ¿verdad?, refunfuñó Poseidón, ignorando el relámpago errático. ¿Crees que solo porque le pones un nombre, ya está? Se quedó inmóvil al darse cuenta de lo que Hefesto estaba haciendo. Porque Higalima era solo uno de los 2 que poseía el dios Sababa. Uno era el cortador de montañas Higalima, y el otro, Ben-Sursugana. El cielo se abrió y apareció una espada gigantesca, distinta a Higalima. Como forjada en roca fundida, la enorme arma dentada descendió flotando, revelando lentamente todo su esplendor. Un rayo impactó en el arma, y el vapor proclamó al mundo la potencia de su fuego. La mano de Hefesto permaneció alzada, pero a diferencia de Higalima, la hoja se movía con lentitud. Ahora no es momento de alardear, dijo Estigia con ansiedad. Viste su cara, sabe perfectamente lo que es eso. Tienes que atacar ahora. Hefesto. Hefesto, ¿qué ocurre? Su brazo se agitaba, temblando mientras intentaba ejercer control sobre la espada. Hefesto comenzó a sudar, pero afortunadamente Poseidón estaba distraído, mirando hacia arriba. Finalmente, harto de la situación, Hefesto hizo lo mismo. Su serena expresión flaqueó al ver la enorme mano que sujetaba la empuñadura de Sursugana. Las nubes fueron apartadas por la otra mano, revelando a un dios gigantesco. Tenía tez oriental, con cabello oscuro que enmarcaba su rostro como la melena de un león. En sus ojos brillaban constelaciones, y el rugido de un león anunciaba su llegada. Llevaba oro alrededor del cuello y brazaletes en los brazos. Llevaba una corona en la cabeza. Así que, gruñó el dios que estaba sobre ellos, dirigiendo su mirada estrellada hacia Hefesto, fuiste tú quien nombró a mis espadas.
Mierda, pensó Hefesto. Fin. Qué idiota soy. Terminé con un final en suspenso solo para terminar con otro final en suspenso. Bueno, nos vemos en unas semanas.